¿Cuánto tiempo podrías vivir sin ver a nadie? No un fin de semana de descanso, meses, años, en un lugar donde el único sonido sea el viento y el único visitante sea el silencio que llega cada noche sin anunciarse. Existen casas en este planeta tan remotas que sus habitantes pueden pasar semanas sin contacto humano, no porque estén atrapados, sino porque eligieron exactamente eso, la soledad como decisión, no como castigo. Hay un monje que vivió solo 20 años sobre una columna de roca de 40 metros rodeada de vacío. Había una escalera, podría haber bajado cualquier día, no lo hizo. La pregunta no es por qué no podía salir, es por qué no quería salir. Hay guardafaros que vivieron meses en torres de granito con olas de 20 metros golpeando la base. Había barcos que venían a reemplazarlos. Algunos pidieron quedarse más tiempo. La soledad del océano les ofrecía algo que la tierra no tenía. La libertad y la soledad son la misma cosa vista desde ángulos opuestos. Quien elige una casa remota busca la primera, quien la encuentra desde afuera ve la segunda. Y nadie sabe con certeza cuál de las dos perspectivas es la correcta. Las casas más remotas del mundo no son accidentes geográficos, son declaraciones. Alguien construyó ahí o eligió vivir ahí porque ese lugar específico le ofrecía algo que ningún lugar más cercano al mundo podía darle. Y eso es lo más misterioso de todo. Estas son las casas más remotas del mundo, aisladas de toda la civilización. Y la pregunta que cada una deja sin responder es siempre la misma: libertad o soledad. Quizás son la misma cosa. Dale like si este vídeo te hizo pensar. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves y suscríbete a Planeta Nómada con la campana activada para no perderte ningún destino. En la región de Imereti, en el oeste de Georgia, una columna de caliza natural se eleva a 40 metros sobre el suelo del bosque. Su cima tiene apenas 150 metros cuadrados. Durante siglos nadie supo qué había arriba. Los primeros escaladores modernos que subieron al Pilar de Katski en 1944 encontraron algo que nadie esperaba: una iglesia del siglo IX, una cripta y una bodega de vino perfectamente conservadas sobre una roca que el bosque había ocultado durante siglos de olvido completo.
Los monjes que construyeron ese complejo en la cima llevaron cada piedra, cada viga y cada objeto litúrgico hasta la cima por medios que los arqueólogos todavía debaten. No hay evidencia de ningún mecanismo de elevación Durante más de 20 años, un monje llamado Maxime Kaptaradze vivió solo en la cima del pilar de Kaski. Sus suministros llegaban por una escala de hierro que él mismo podía subir o bajar. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa georgiana decretó en 2018 que ningún visitante puede subir al pilar. Solo los monjes varones tienen acceso. En el archipiélago de Vestmannaeyjar, frente a las costas de Islandia, una isla de roca volcánica emerge del Atlántico Norte. Sobre ella, una sola casa blanca, sin vecinos, sin carretera, sin electricidad de red, solo océano en todas las direcciones. La isla fue habitada por una pequeña comunidad de cazadores de frailecillos hasta 1930. Hoy la casa pertenece a una asociación local de caza. Solo se llega en bote cuando el mar lo permite. El Atlántico decide los horarios, no el habitante. En el remoto valle de Zanskar, India, el monasterio de Phuktal cuelga sobre una pared de caliza vertical sobre el río Zanskar. No hay carretera, no hay acceso motorizado, solo senderos de piedra sobre precipicios donde un paso en falso cae cientos de metros. Unos 70 monjes viven aquí permanentemente. Todo alimento llega cargado a mano en verano. En invierno, la única ruta posible es caminar sobre el río Zanskar congelado, el peligroso Chadar Trek, donde el hielo puede romperse sin aviso. En febrero de 2025, un derrumbe de rocas dañó gravemente la sala de oración y las áreas de almacenamiento. Los monjes no se fueron, comenzaron la reconstrucción.
Dankar fue la capital del reino de Spiti en el siglo XVII. Hoy es un pueblo sobre un acantilado dentro del valle de Spiti, rodeado de montañas erosionadas y barrancos donde el color de la tierra cambia del ocre al gris según la hora del día. Desde sus alturas se ve la confluencia del río Spiti y el Pin. Esa geografía estratégica fue la razón de estar ahí. Los conquistadores que quisieran llegar tenían que subir por una sola ruta expuesta. Dankar conserva una estatua de Vairochana de 4 caras orientada en 4 direcciones. Pero los geólogos advierten algo más urgente. Todo el asentamiento descansa sobre arcilla inestable y escombros sueltos clasificados como altamente vulnerables al colapso. El lago sagrado de Dankar está a 1 hora de caminata empinada sobre el pueblo. Su color cambia con la luz del cielo. Los monjes suben a orar ahí. El paisaje no ofrece comodidad. En la región del Lacio, en el centro de Italia, existe un pueblo de 2500 años de antigüedad que los propios italianos llaman la ciudad que muere. No es una metáfora poética, es una descripción geológica técnicamente precisa. Tzipa di Bagnoregio está construida sobre una meseta de tufo volcánico que el agua erosiona de forma continua e irreversible, cada lluvia, cada temporada de viento, cada ciclo de helada y deshielo reduce el volumen de la roca que sostiene el pueblo desde abajo. El único acceso es un puente peatonal de 100 metros que cruza el vacío entre el mundo y la meseta. No hay carretera, no hay ferrocarril, no hay ninguna otra entrada. Si ese puente se corta, Civita queda completamente aislada del planeta en segundos. En 70 años, las orillas de la meseta han retrocedido varios metros. El pueblo se hace más pequeño cada año, conforme la roca que lo sostiene desaparece. Civita fue fundada por los etruscos hace 2500 años, cuando la meseta era sólida. Fue una ciudad próspera con mercados e iglesias. Hoy tiene apenas 10 o 15 residentes permanentes. El resto se fue cuando la tierra empezó a irse también. Conserva una iglesia del siglo VI y calles de piedra milenarias. Desde adentro parece un pueblo normal. Solo al asomarte al borde entiendes sobre qué está construido.
La UNESCO la declaró Patrimonio en Peligro. Italia financia obras de consolidación desde hace décadas, cemento en las grietas, redes en las laderas, sensores que monitorean cada movimiento del suelo. Miles de turistas cruzan el puente cada año para caminar por el pueblo que se muere, y esa afluencia financia parte de su conservación. Civita sobrevive, en parte gracias a su propia agonía. Es el argumento más honesto sobre la impermanencia, una ciudad etrusca devorada lentamente por la misma tierra que la sostuvo, y sus últimos habitantes eligieron quedarse a verlo hasta el final. En Bután, a 600 metros sobre el valle de Paro, el monasterio del Nido del Tigre está pegado a una pared de granito vertical. No hay carretera, no hay mecanismo mecánico. Solo un sendero de 2 horas desde abajo. Todo material de construcción fue subido a mano por la ladera. Cada tabla, cada balde de pintura, cada herramienta. En 1998, un incendio destruyó gran parte del complejo. La reconstrucción tardó 4 años subiendo todo a mano otra vez. El monasterio no fue construido para ser visitado, fue construido para ser alcanzado. El camino es parte del templo. La dificultad física es parte del ritual. Sin el esfuerzo de la subida, el lugar no tiene el mismo significado. Parotaxán no fue construido para ser visitado, fue construido para ser alcanzado mediante un esfuerzo que preparara al peregrino para lo que iba a encontrar dentro. El camino es parte del templo, la dificultad física es parte del ritual, y el monasterio, al final del ascenso, tiene exactamente el significado que la caminata le ha dado. A 500 metros de la costa de Normandía, en la bahía con la mayor amplitud de mareas de Europa continental, una isla de granito sostiene una abadía, un pueblo medieval y 12 siglos de historia ininterrumpida. La bahía del Mont Saint-Michel puede ver subir el agua 14 metros, entre marea baja y alta. Cuando sube, lo hace a la velocidad de un caballo al galope. En horas, el mar corta completamente la isla del continente. La construcción comenzó en el siglo VIII, cuando el obispo Aubert afirmó recibir visiones del arcángel Miguel ordenándole construir un santuario. Según el relato, el arcángel tuvo que perforarle el cráneo para asegurarse de que tomara el encargo en serio.
La cima de la isla es granito de 78 metros. Los monjes benedictinos del siglo X comenzaron a construir sobre esa roca, añadiendo nivel sobre nivel durante siglos. La aguja final alcanza 150 metros sobre el mar. La estructura del monte es ingeniería medieval acumulativa. Cada siglo añadió capas sobre las anteriores. Las criptas góticas del XIII sostienen las naves románicas del Ógedo, que descansan sobre las capillas carolingias del Oneo. Durante la Guerra de los 100 años, el Mont fue el único punto de Normandía que nunca cayó en manos inglesas. El mar era su ejército. En el siglo XIX fue convertido en prisión. Llegó a albergar 700 presos políticos simultáneamente. Víctor Hugo protestó públicamente. Encerrar hombres entre estas maravillas es como meter la jaula dentro del pájaro. Hoy, entre 30 y 40 personas viven permanentemente en el Mont Saint-Michel. Sus casas medievales están superpuestas unas sobre otras siguiendo la topografía de la roca sin cuestionar su lógica vertical, porque llevan siglos siendo la única lógica disponible. El Mont no controla su relación con el mundo, el mar la controla por él. 2 veces al día el agua decide si este lugar está conectado o completamente solo. Esa cesión del control a la marea lleva 12 siglos siendo la condición fundamental de existir aquí. En el corazón de Francia, el río Alzou talló durante millones de años un cañón de paredes verticales de caliza. Sobre una de esas paredes, 150 metros del valle, creció Rocamadour. En su apogeo medieval, el siglo XII y XIII,
Rocamadour recibía cientos de miles de peregrinos, al año Enrique II de Inglaterra, Luis IX de Francia y San Domingo de Guzmán realizaron la peregrinación. La peregrinación En el siglo XI fue descubierto el cuerpo de un hombre identificado como discípulo de Cristo. Ese hallazgo convirtió Rocamadour en uno de los 4 grandes destinos de peregrinación medieval de Europa. En su apogeo medieval, el siglo XII y XIII, Rocamadour recibía cientos de miles de peregrinos. Al año, Enrique II de Inglaterra, Luis IX de Francia y San Domingo de Guzmán realizaron la peregrinación. La Grande Rue tiene en algunos puntos apenas 4 metros de ancho. Las casas medievales se elevan 4 plantas sobre esa calle. Sus ventanas superiores asoman directamente sobre el vacío del cañón. La capilla de Nuestra Señora alberga la Virgen Negra de Rocamadour, una talla del siglo XII de 70 centímetros que durante siglos fue considerada milagrosa. Colgada del techo hay una espada que la leyenda identifica como Durandal, la espada del caballero Roldán. El château en la cima no fue construido por señores guerreros. Fue levantado por obispos para controlar las rentas de las peregrinaciones. La fe y el dinero fueron socios en Rocamadour desde el siglo XI sin que ninguno dominara completamente al otro. ...600 personas viven hoy en Rocamadour. Cada tarea doméstica cotidiana se convierte en un ejercicio de planificación vertical que sus habitantes realizan de forma completamente automática sin pensarlo, porque no conocen otra manera de vivir. En el noreste de Turquía, dentro del Parque Nacional de Altandere, la ladera de una montaña del Ponto guarda un monasterio construido directamente en la roca vertical a 300 metros sobre el fondo del valle. Fue fundado en el año 386 después de Cristo.
2 monjes atenienses encontraron en una cueva de ese acantilado un icono de la Virgen. Construyeron una capilla para protegerlo. El monasterio no fue construido sobre la roca, fue construido dentro de ella. La parte trasera del complejo es literalmente la pared del acantilado. La fachada exterior parece plana, casi bidimensional desde el valle. Solo al acercarse se comprende que detrás hay una profundidad considerable excavada en la montaña misma durante más de 1000 años de ocupación continua. Durante más de 1000 años fue centro de peregrinación para los cristianos del Ponto. Sus frescos cubren cada centímetro de las paredes de la capilla principal. En 1923, con el intercambio forzado de poblaciones entre Grecia y Turquía, la comunidad griega fue deportada. El monasterio quedó vacío de la noche a la mañana. El gobierno turco inició restauración en 2012. Los frescos han sido parcialmente recuperados, aunque las marcas del vandalismo siguen visibles. El icono original fue sacado por los monjes en 1923 y hoy se conserva en Atenas, lejos del acantilado que lo albergó por siglos. Llegar requiere subir 45 minutos por un sendero forestal sin carretera. En invierno el camino se cubre de nieve y el acceso se vuelve técnicamente peligroso.
Sumela eligió el punto más inaccesible de la montaña, no a pesar de su dificultad, sino por ella. La roca era la protección. La altura era el privilegio. El pilar de Katski y el Schafberg comparten algo más allá de la altitud y el aislamiento. Ambos fueron elegidos deliberadamente. Nadie vivió ahí por accidente. Las casas más remotas del mundo no son prisioneras de su geografía, son expresiones de ella. El monje que subió al pilar de caliza eligió ese aislamiento con la misma claridad con que otros eligen el centro de una ciudad. La pregunta que Luke planteó al inicio de este viaje sigue sin respuesta definitiva. La libertad y la soledad que ofrecen estos lugares son reales y simultáneas. No se puede tener una sin la otra. Lo que estas casas remotas demuestran es que el aislamiento tiene una escala. Hay aislamiento que dura un fin de semana y restaura. Hay aislamiento que dura años y transforma. Los lugares más remotos del mundo no están vacíos. Están llenos de algo que los lugares accesibles no pueden contener: la posibilidad de escucharse a uno mismo sin interferencia externa de ningún tipo. En Planeta Nómada seguimos buscando esos lugares donde la geografía extrema y la decisión humana producen algo que ninguna ciudad puede ofrecer. Suscríbete, activa la campana y nos vemos en el próximo destino remoto. En algún lugar del planeta, en este momento, alguien está eligiendo quedarse en un lugar donde nadie más elegiría vivir. Y esa elección, incomprensible desde afuera, tiene dentro una lógica perfectamente coherente que ningún documental puede capturar completamente desde la distancia.